día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el punto 542 y así concluimos el apartado El reino de Dios está cerca. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran milagro de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Hasta a esta unión con Cristo están llamados todos los hombres, dice la Lumen Gentium, en el capítulo 3. Bueno, pues concluyendo la explicación que veníamos haciendo, en el centro del reino de Dios está Jesucristo. Decir Jesucristo, decir reino de Dios es un sinónimo. El reino de Dios es Jesucristo en cuanto que manifiesta el designio de Dios de salvación para toda la humanidad. Es Jesucristo manifestando la voluntad de Dios salvífica. Ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios forma una familia. No son solo unos valores etéreos, no, forma una familia en torno a Jesucristo. Y esa familia en torno a Jesucristo es la Iglesia. ¿Qué pasos dio Jesucristo para formar esa familia? Bueno, aquí él ya va diciendo, primero la predicación de su palabra. Señales. Jesucristo dio señales, y no me refiero únicamente a los milagros, sino también a señales que son los signos sacramentales. Haced esto en memoria mía. Tomó el pan, tomó el vino, id y bautizad a todos los pueblos. O sea, les pidió que fuesen signo, que llevasen el signo del bautismo a todos los pueblos. Id y perdonar los pecados. Jesús está convocando a una familia, a una comunidad, para que vaya y predique la palabra. Id y predicad lo que os he dicho. Luego Jesucristo tenía una clarísima voluntad de creación de una iglesia, de fundación de una iglesia que llevase a cabo esa obra de salvación para la que el Padre le había enviado. Claro, hoy en día te hacen la pregunta, a ver, Jesucristo fundó la iglesia y, ¿sabéis? En determinados ambientes suena mal, es antipático decir eso. Es así. Os voy a decir que hace ya pues unos 25 años, cuando un servidor pues se ordenó de sacerdote en una determinada facultad de teología, cuyo nombre no voy a decir, pues bueno, hice mi examen de bachillerato, que suele ser el examen en el que se concluye toda la teología, y entonces allí, bueno, pues llegas al tribunal y metes la mano en una bolsa que está llena de numeritos a ver qué tema te sale. Y entonces a mí me salió el tema de el origen de la Iglesia. Y nos daban 10 minutos para preparar un poco la exposición, allí, y luego ya delante del tribunal comenzabas a exponer. Y entonces, bueno, pues comencé la exposición, ¿no? Y claro, estamos hablando de que hace 25 años eran los años de la crisis posconciliar, en los que había habido una interpretación pero bien equivocada del concilio, como si el concilio hubiese roto con la tradición de la Iglesia. Entonces recuerdo que comencé mi exposición diciendo, bueno, Cristo fundó la Iglesia. Y los aspectos principales que lo demuestran o nos lo indican son los siguientes. Y cuando yo empecé a decir esto, me acuerdo perfectamente de la cara de sorpresa que pusieron los profesores en el tribunal, como diciendo, pero ¿a dónde viene este, no? Si se supone que hoy en día no está de moda decir eso, ¿eh? Aquí lo que está de moda es decir, pues que Jesús predicó el reino, pero bueno, luego después la Iglesia vino después más tarde. Bueno, o sea que estos errores los hemos tenido muy en casa y por lo tanto tenemos también que hacer un examen de conciencia importante.
Vamos a ver, ¿cuáles son hay muchísimos signos en muchos indicios en los evangelios que manifiestan que Jesucristo, obviamente, él fundó la Iglesia. Claro, si entendemos por fundar la Iglesia lo que se entiende hoy modernamente por el término fundar, pues llamarle a un notario para que levante un acta fundacional, etcétera, pues obviamente, hombre, en ese sentido no la fundó. Pero es que en ese sentido, en aquel tiempo no se fundaba nada. Las cosas son de otra manera. Jesucristo fundó la Iglesia en el sentido de que Él la convocó, Él llamó a los apóstoles, Él formó una escuela apostólica, convivió esos 3 años con sus apóstoles, les fue poco a poco descubriendo los designios que el Padre había puesto en su corazón, conformó sus corazones con el suyo, les envió por todo el mundo a predicar el Evangelio, les pidió que bautizasen en su nombre, que celebrasen la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Le eligió a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, obviamente Jesucristo fundó la Iglesia, porque en todos los signos que él hizo tenía una voluntad, una clara voluntad de salvífica y de manifestación, de prolongación, mejor dicho, de prolongación de lo que el Padre le había encomendado a él. Bueno, así entendemos, ¿no? Así entendemos la expresión Jesús fundó la Iglesia, Jesús la dio a luz. Y además Jesús dio a luz a su Iglesia de una manera mística, especialmente en su muerte y resurrección. Viene el texto aquí de Juan 12, versículo 32. Cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea levantado en la tierra, atraeré a todos hacia mí. En el momento en que Jesús es levantado en la cruz, cuando los hombres somos capaces de mirarle con ojos de fe y somos capaces de ver en él el designio de amor de Dios que ha entregado a su Hijo a la cruz por la salvación del mundo, entonces ahí nace la Iglesia. La Iglesia nace al pie de la cruz cuando Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y Jesús está dando a luz a su Iglesia. También podemos decir que la Iglesia nace en Pentecostés, cuando estando los apóstoles reunidos, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Pero también podemos decir que la Iglesia nace en el momento en el que Jesús celebra la Eucaristía, pero también podemos decir que la Iglesia nace cuando Jesús llama a los 12 apóstoles. Pero es decir, que la Iglesia no es un momento puntual, sino que nace de toda la vida de Jesucristo. De toda la vida de Jesucristo. En el fondo la Iglesia nace del corazón de Cristo. De ese corazón que fue traspasado por la lanza y del cual brotó sangre y agua, imagen del Espíritu Santo, imagen de los sacramentos, imagen de la Iglesia que es dada a luz por el corazón de Cristo para vida del mundo. Ese es el germen del reino de Dios, que es la Iglesia para la vida del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.